Hola, muy buenas. Aquí Marea. Vamos a hablar sobre el movimiento obrero hasta la actualidad. Eh, Hay que saber diferenciar entre unas cuantas cosas. El primero es los inicios del movimiento obrero, que se debe cuando pasamos de la Edad Media a... no, bueno, de la Edad Media no, de la Edad Moderna hasta que surge el capitalismo, ¿no? Como bien sabréis, los que hayan estudiado un mínimo de historia, existe una especie de lucha de clases entre la burguesía y la aristocracia. La burguesía que se enfrenta a la nobleza en búsqueda de los derechos y la dominación clasista, por así llamarla. Se empieza a instaurar el capitalismo en Reino Unido. Empieza la industrialización y es en ese proceso de industrialización donde empiezan a surgir la industria y por lo tanto la maquinaria la que empieza a hacer aparecer el movimiento obrero, sino más bien el proletariado, ¿no? Los obreros, en el cual por una serie no, de desventajas, por así llamarlo, ¿no? Se empieza a originar una serie de problemas en los cuales el obrero, no es como ahora que hay un salario mínimo, sino que en esa época el obrero tenía que pactar con el burgués su sueldo mínimo, por así no, sueldo mínimo no, su sueldo, que a lo mejor eran 8 pesetas, para que os hagáis una idea, y bueno, a ver, 8 pesetas a lo mejor estoy exagerando mucho, porque la media ahí era normalmente 2 pesetas, o sea, 2 libras el obrero varón, 1,5 o 1 la mujer, 0,5 el niño varón y 0,3 la niña, para que os hagáis una idea. Eso es lo que conseguían mediante patos y ahí no había ni sindicatos que luchaban ni aún había nada. Empieza ahí a surgir lo que se llamaría primer movimiento obrero, pero está desorganizado. Es lo que se llama el ludismo, o ludanismo, como prefierais llamarlo, en el cual se basaba en que la maquinaria es la principal causa del sufrimiento del obrero, ¿no? Que es la que ocasiona el paro, que es la que ocasiona todos los problemas. En este caso, el ludismo lo que busca es la destrucción de esta maquinaria. Es un movimiento desorganizado que, aunque bueno, aparece en distintos países, como por ejemplo en Cataluña con las máquinas textiles, es un movimiento que no está organizado a nivel global ni piensa en el origen del problema, como haría después el socialismo científico, que está incluido ahí el comunismo y el anarquismo, ¿no? Pero ahí es otro tema que pasaremos después de hablar sobre el movimiento desorganizado. El ludismo es el primer movimiento desorganizado. Luego empiezan a surgir una serie de ideólogos llamados socialistas utópicos que crean el socialismo utópico, ¿no? Que proponen soluciones pero no miran el problema, el núcleo del problema, que es el capitalismo. Luego, después del socialismo utópico, bueno, un poco ahí entre medias, ¿no? Empieza a surgir el carterismo, ¿no? Que es básicamente que el pueblo se empieza a organizar y empiezan a seguir una carta de derechos que, bueno, no es que consiga demasiado, no me acuerdo bien de por qué fecha era, voy a mirarlo, no me acuerdo ahora mismo, estoy hablando de memoria, el ludismo era 1811 y 1817, carterismo, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el movimiento, la verdad, ese. ¿Sabéis? Los que sabéis de historia sabéis a qué me refiero. Luego, bueno, hay que diferenciar entre eso, ¿no? Ese movimiento que propone una carta de derechos es un movimiento bastante organizado, lo cual consigue una serie de derechos. No me acuerdo bien si fue antes o después de la creación del socialismo científico. Creo recordar que fue antes. Si hay algún fallo, me podrá corregir, imagino. Luego está empieza a surgir el socialismo científico, que se llama así socialismo científico para diferenciarse del socialismo utópico. El socialismo científico lo que hace es proponer una serie de soluciones y hace también hincapié en el problema, que es el capitalismo. Este socialismo utópico es creado por Bakunin, ideólogo del anarquismo, y por Karl Marx y Friedrich Engels, que son los creadores del
socialismo, también es socialismo en un principio, porque luego existe una diferenciación que ya hablaré de ella. Esto hace que se empiece a hablar sobre que el proletariado es internacional. Es así, aparte, porque todos tenemos los mismos problemas. El proletariado está a nivel internacional. No somos proletarios de una nación, somos proletarios de todo el mundo. De ahí la frase de unidos proletarios de todo el mundo. Es una ideología que... Estoy hablando del comunismo, no, pero también me refiero al anarquismo, que empieza a decir que los proletarios se deben organizar, que deben luchar de forma conjunta, porque los problemas del vecino son los problemas que tú también tienes. En ese caso empiezan a surgir los movimientos organizados, como por ejemplo la Primera Internacional, la Internacional Antiautoritaria, que es creada por el anarquismo después del fracaso de la Primera Internacional. Hay ejemplos de organización obrera ya en esa época, como por ejemplo la Comuna de París, que los comunistas, los anarquistas dijeron que era un gran triunfo, pero los comunistas dijeron que no, porque no estaba bien organizada. Y bueno, yo en este caso estoy con la opinión de los comunistas, en este caso, porque me parece que la Comuna de París hubiera estado muchísimo más organizada, hubiera tenido mucho éxito. Pero es mi opinión. Luego hay que vamos a dar otro paso histórico, que es la escisión del movimiento obrero entre los ortodoxos y los heterodoxos. Los ortodoxos piensan que el socialismo es mediante la base revolucionaria, lo que yo también creo, y luego están los heterodoxos, que dicen que el capitalismo puede ser formado como en una cara humana, por así decirlo, y se empieza a hacer la escisión ahí del movimiento obrero. Estos revisionistas también empiezan a llamarse socialistas, ¿no? Y es por eso que se empieza a diferenciar entre socialistas y comunistas. Los socialistas son como los revisionistas y los comunistas son como los ortodoxos del movimiento obrero. Esta diferenciación lo hace... Quiero recordar que Joseph Stalin durante la Primera Internacional Comunista. Se hace para diferenciarse de entre los revisionistas, ¿no? Que buscan, como ha quedado ya demostrado, buscan destruir el movimiento obrero, porque es lo que han hecho. Esto lo explicaré cuando lleguemos a la actualidad. Empieza a surgir ya durante la Primera Guerra Mundial, a finales, vamos, por ahí, empieza a surgir lo que se llamaría la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a manos del revolucionario Lenin, que instaura el sistema socialista en el Imperio Ruso, algo que fue sorprendente para todos, porque Karl Marx dijo que el primer país comunista sería en Inglaterra o en Alemania, ¿no? Al ser más industrializados. Bueno, en este caso se ha demostrado que no es así, que puede surgir en cualquier lugar. Empieza a surgir la URSS, y bueno, la Primera Guerra Mundial termina, empieza a surgir la Segunda Guerra Mundial, el fascismo intenta destruir el comunismo, apoyándose en la burguesía, aunque en un principio el fascismo fue anticapitalista, por así decirlo, y al ser anticapitalista, pues no debería haberse apoyado en la burguesía, pero lo hizo, y bueno, ahí estamos actualmente, ¿no? Empieza luego a surgir, después de la URSS, empieza a surgir lo que es actualmente, ¿no? La Segunda Guerra Mundial termina, la URSS cae, porque empiezan a entrar revisionistas, empiezan a caer todo el movimiento obrero que instauró todo esto. Esto, bueno, los voy a poner como de ejemplo, ¿no? Vamos a ir aquí... Vale, vamos a ir aquí. Y sí, aquí tengo todas las pestañas para unas cosas, la verdad. Bueno, a ver. Aquí podéis ver la constitución de la URSS. Y os voy a llevar a la parte que a mí más me interesa, que en este caso es, pues para que os hagáis una idea, el sistema electoral de la URSS, que fue hecho por el supuesto dictador supremo de la URSS, Joseph Stalin. Pues no parecía muy dictador, porque hizo una constitución democrática. Artículo 150. Todos los de los diputados de los trabajadores
son elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto. Las mujeres gozan del mismo derecho que los hombres de elegir y ser elegidas. Las elecciones de diputados se hacen por sufragio universal. Puede ser elegido de diputado al Soviet Supremo de la URSS que haya cumplido 23 años. La URSS gozan del derecho de elegir y ser elegidos igual que los demás ciudadanos. La votación en las elecciones de diputados es secreta. Bueno, como veis, la URSS fue bastante democrática, como se puede comprobar. Luego podemos pasar al movimiento obrero en la actualidad, que es básicamente lo que hay actualmente, la socialdemocracia, el revisionismo y el comunismo, que está muy paralizado, ¿no? En este caso me gusta tomar como ejemplo algo muy actual, como para demostrar la socialdemocracia que ha fallado. En este caso es en Grecia, en Syriza. O en el caso de España, el Partido Socialista Obrero Español, que es socialdemócrata. Bueno, socialdemócrata... pero bueno, es tibia hacia ahí, por así decirlo, al menos en sus estamentos. Y como se ha visto, no es que sea del pueblo, sino que la socialdemocracia actualmente ha perdido todo su poder. Ya no persiguen el movimiento obrero, lo que persiguen es el mercado financiero. Buscan que el mercado financiero tenga el poder. Actualmente el mercado financiero es lo que gobierna este país, es lo que gobierna todo el mundo. El movimiento obrero ha perdido su derecho fundamental, y es el poder de decidir. La democracia ya no es democracia, porque la democracia, según la RAE, y esto lo digo para que todo el mundo lo sepa, doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, predominio del pueblo en el gobierno político de un estado. Es que el pueblo gobierne, no es que el mercado financiero gobierne, pero en este caso el mercado financiero ha cogido el poder y nos está destruyendo todos y cada uno de nuestros derechos. En este caso los derechos han sido destruidos, como al no existir el movimiento obrero y al estar bueno, no es que no exista, sino que está paralizado porque el comunismo que incentiva el movimiento obrero ha sido debilitado catastróficamente por la socialdemocracia, los capitalistas, los de derecha, etcétera, etcétera. Hace que el movimiento obrero se encuentre debilitado, hace que el movimiento obrero apenas tenga fuerzas. Y por lo tanto es fundamental que nosotros, los obreros, el proletariado, salgamos a la calle a luchar por nuestros derechos. Y bueno, este ha sido mi primer vídeo. Sé que va a ser muy corto, pero he argumentado. Si queréis debatir en el caso de comentarios, podéis hacerlo. Yo os espero. Y bueno, hasta la próxima.